Buenas noches. Brindamos hoy la segunda y última parte del documental El estallido en Rusia. Como ustedes saben, la primera la brindamos la semana anterior. Este es el esfuerzo por unir dos idiomas distintos, el de la televisión con el del periodismo gráfico. Lo hemos realizado en la ex Unión Soviética sobre un tema verdaderamente apasionante, la gravísima crisis de la Rusia tras 70 años de gobierno comunista. Ese es el tema que le brindamos, ese es el esfuerzo que hemos puesto al servicio de ustedes y entonces los invitamos a ver el documental. Estas empresas auspician el siguiente programa. Banco Mercantil, Dufour, Sociedad Anónima, Hiram Walker, Sociedad Anónima, Coca-Cola de Argentina, Movicom, Sociedad Anónima, Malboro, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, McDonald's. ¿Puedes contarnos cómo se vive ahora en Rusia? Я считаю, что Pienso тем, у кого есть фантазия, то живет хорошо. Вот. Ну, конечно, несправедливость этого времени в том, что люди всю жизнь отработающие на страну, на коммунизм, они сейчас за чертой бедности. Вот. Lo que me parece injusto, quiero destacar, es que todas las personas que toda su vida trabajaron para el comunismo ahora están en la pobreza. Вот. Сам я вообще учусь в Yo университете, estudio en la universidad, на экономическом факультете. en la Universidad Económica, Но временно оставил учебу из-за маленькой стипендии и занялся бизнесом. y empecé a trabajar, a hacer negocios por mi cuenta. Ты думаешь, что в России так все пойдет к капитализму? Ты pensás que se va yendo a un capitalismo? Нет, я считаю, что очень рано об этом говорить. Pienso Что... que es muy temprano hablar de capitalismo en Да, Rusia. дай бог хотя бы уровня Аргентины достичь лет через 10. Ojalá que lleguemos a un nivel de la Argentina dentro de 10 años. Да, а уровни западных стран я лично думаю сам не увижу здесь, в России. Уровня западных Y yo стран. pienso que en mi vida no voy a ver el nivel de los países occidentales. ¿Sabes que no vas a ver aquí en Rusia? Я думаю, что просто... Даже не знаю, вот если словом капитализм называть строй, то сейчас можно это сказать капитализм. Но если... Se puede decir que si el sistema, si por la forma que se está implementando, es capitalismo lo que hay acá, pero por el nivel de vida esto no es capitalismo. Junto a los viejos símbolos de la vieja Unión Soviética también desapareció su himno. La nueva Federación Rusa todavía no tiene un himno nacional. En cambio ha utilizado como su música más representativa una vieja canción que se había hecho para el zar Nicolás II, que dice concretamente Dios guarde al zar. Esa composición ustedes la deben haber recordado, la deben recordar, porque integra la obertura 1812 de Tchaikovsky.
Frente a este edificio del Kremlin, síntoma y signo del poder ruso durante 70 años, analicemos qué pasó en esto que es hoy Rusia y que antes era la Unión Soviética, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas. En 1917, en este país, en Rusia, triunfa una revolución, la revolución marxista. Por primera vez en la historia, el marxismo toma un gobierno. Ustedes saben que Carlos Marx y Engels, su compañero, y luego todos los filósofos posteriores, como pueden ser inclusive Lenin, perfeccionaron lo que se llamó el régimen marxista. Ese régimen marxista estaba previsto que iba a tener una dictadura de proletariado que iba a durar 1000 años y luego vendría el país sin Estado, donde los hombres iban a ser tan buenos que no iba a necesitarse la fuerza del Estado. Sin embargo, dictadura del proletariado en Rusia duró nada más que 70 años, no los 1000 que profetizaba Carlos Marx antes de llegar al verdadero marxismo. Esa revolución de 1917, que se afianza en Rusia, se consolida con Lenin en los años 20, termina derrocando al régimen nazista de 1939-1945, llega a 1950, la época de la Guerra Fría, tiene la energía nuclear, tiene la energía atómica, hasta llegar al año 1972. ¿Qué pasa en 1972? Ahí hay un presidente norteamericano que se llamaba Richard Nixon y que ustedes deben recordar, el Watergate, lo que provocó la caída de Nixon. Sin embargo, Nixon tomó una medida muy fundamental, le quitó al oro el ser resguardo de la moneda, o sea, la convertibilidad de las monedas internacionales estaban en función de las existencias del oro. Nixon le saca eso, por eso en el año 1972 es el momento en que el régimen comunista en Rusia, que estaba destinado a surgir primera vez en Alemania y no surgió en Alemania, surgió aquí en Rusia, de 1917 a 1972 tiene el máximo esplendor hasta que el oro, Rusia es el primer productor mundial de oro, deja de tener valor internacional y Rusia empieza a decaer. Esto es un fenómeno muy peculiar. Ustedes saben que en el año 1989 cae el muro de Berlín y luego viene la perestroika. La perestroika es el esfuerzo final de un régimen que había sacrificado casi 3 generaciones en Rusia por tener una realidad adecuada al mundo que había mejor crecido, que era el mundo occidental. Rusia le igualó en tecnología al mundo occidental, le igualó en misiles, le igualó en la carrera del espacio. No pudo igualarle en el confort de su pueblo. Por eso el régimen comunista cae. Por eso Gorbachov impone ese periodo que es la perestroika, que es la actualización, el tratar de volver a un régimen productivo. Con la perestroika de Gorbachov termina la dictadura del proletariado, termina el comunismo en Rusia. Luego viene Yeltsin. ¿Qué es lo que hace Yeltsin? Toma una situación todavía indefinida y la vuelca decididamente a un mercado libre hace 14 meses, en enero de 1992. Yeltsin logra terminar con las estructuras del Partido Comunista. O sea, termina con el partido que había manejado la dictadura de 70 años del comunismo. ¿Y qué vivimos hoy? Hoy vivimos el régimen posterior a Yeltsin, que es esto de no saber bien cómo. Dejamos atrás la dictadura, dejamos atrás el comunismo, pero no sabemos todavía acá en Rusia cómo va a ser para surgir un capitalismo. No se sabe dónde va a venir el capitalismo. Acá no existía, todo lo daba el Estado, desde un departamento a un auto, todo era una cuestión de esperar su turno y recibirlo. Nada de eso hoy día se le da a los rusos, hoy día los rusos tienen que valerse por sí mismos y ahí viene su problema. Esto es como el lejano oeste. El hombre que tenía la bebida, que tenía el salón, el que tenía las chicas, era el hombre que acumuló capital. Luego pasó a ser el hombre honorable que con esa acumulación de capital pudo formar empresas. Así han surgido los capitalismos. En la Argentina han surgido en forma de terratenientes. El Estado le sacaba algo a los terratenientes de la tierra en forma de derechos a la exportación. Las empresas industriales le pedían créditos al Estado, generalmente subsidiados, generalmente no los pagaban, y así va surgiendo el capitalismo. El capitalismo va surgiendo en los países como se puede. Y en esta Rusia, que decepciona un poco hoy día a Occidente, el capitalismo está surgiendo ahí, de los tratantes de blanca, de los vendedores de mercado negro, de cigarrillos, de golosinas, del turismo.
es ese precario capitalismo el que algún día puede ser que encamine a Rusia a dar verdaderamente empleos. Por supuesto que hay zonas riquísimas de Rusia. Hay zonas donde los gobernantes rusos están vendiendo diamantes al exterior porque tienen diamantes, tienen joyas preciosas, tienen petróleo. Están vendiéndole armas al exterior, las armas que ya Rusia no necesita para su época actual, donde no quiere ser bélica, sino que quiere el confort de Occidente. Ese capitalismo precario es lo que lleva a esta convulsión actual, este doble mercado del rublo y del dólar. Muchos se preguntan si puede haber un golpe de Estado en Rusia. Quizás la respuesta más contundente esté en estas imágenes. Las poderosas armas del Ejército Rojo, que antes eran el gran temor de Occidente y el orgullo de los desfiles en la Plaza Roja, hoy están abandonadas en muchos lugares de Rusia y son un motivo de juego para los chicos. Los soldados que manejaban estas armas y que tenían destino en los países que componían la disuelta Unión Soviética están de vuelta en Moscú, alojados en carpas porque no hay viviendas para ellos. Los niños juegan hasta con los poderosos misiles Scud de la reciente Guerra del Golfo. Un solo cartel advierte que es peligroso jugar con estas armas sin custodia, pero nadie le hace caso. Muchos factores contribuyeron al derrumbe del marxismo en la Unión Soviética y en todo el mundo. La música es uno de esos factores nada despreciable. El rock fue penetrando en la juventud. Hoy, por ejemplo, es posible ver en las calles, en las orquestas callejeras de la nueva Rusia y oír en las radios y en la televisión composiciones que son absolutamente al día con todo el mundo. La música ha sido también parte de esta guerra interna que se desarrolló dentro del propio cuerpo de la Unión Soviética. Lo que veremos a continuación es precisamente la expresión de esa explosión de la música popular norteamericana metida en todas las instancias de la vida rusa. El general Nicolás Leonov perteneció a la KGB hasta el golpe de 1991. Hoy, retirado, contesta a estas preguntas. General Leonov, hay una mitología respecto a la KGB y por supuesto quisiéramos avanzar. ¿Por qué no nos cuenta usted qué hay de cierto y qué hay de mentira en torno a la mitología de la KGB, de todos los muertos que arrastra en su historial? Hay mucho de mito en esta historia, pero hay también mucho de verdad. Porque según los datos que se publicó oficialmente, que pueden ser comprobados por la documentación, en los años de represión, que se acaban en el año 1954, a raíz de la muerte de Stalin, injustamente fueron fusilados cerca de 800.000 personas. Y han sido condenados por los tribunales que no tenían ningún poder legítimo, tribunales extraordinarios, 3.500.000 personas más.
General, dentro de las Fuerzas Armadas, aparentemente, hubo fuertes críticas al régimen por el exceso de carrera armamentista. ¿Usted la compartía? ¿Usted conoció esa información o no? Yo no diría que en las Fuerzas Armadas. Yo cuando pienso en eso, pienso antes que nada en los oficiales de la inteligencia. Porque eso también parte de las Fuerzas Armadas. Pero por eso le llaman inteligencia, porque saben todo lo que ocurre fuera y dentro del país. Vimos que los gastos militares nuestros son excesivos. Y aumento de armamento no aumenta la seguridad de nuestro país, sino que pone en peligro la situación mundial, tanto por parte nuestra como por parte norteamericana. Porque tener cada país como 15 o más mil ojivas nucleares es una locura. Y tener posibilidad de aniquilar uno a otro 10 veces o 15 veces es una locura. Estábamos compartiendo la tesis de la suficiencia razonable. Calculábamos nosotros que con 500 ojivas nucleares sería suficiente para garantizar la seguridad de nuestro país. Aducíamos siempre el ejemplo de China, que tiene alrededor de 300 cohetes y ojivas nucleares, y ya es un miembro de plenos poderes en el club de potencias nucleares. General, ¿a usted lo desplazan del ejército por comunista, de la KGB? ¿Usted sale porque es comunista? Yo salgo de la KGB en agosto de 1991 porque estaba seguro que desaparece el Estado al que yo servía, desaparece el régimen social que nutría mi ideología, y yo no veía ninguna perspectiva para trabajar en nuevas condiciones. Su ideología, que sigue siendo comunista, ¿usted es de lo que todavía se asume como comunista? Nunca he renegado de esta fe, la fe socialista. General, hay también una historia negra sobre la KGB y los partidos políticos en la Argentina, especialmente los partidos comunistas y los partidos comunistas de toda América Latina. ¿Es cierto que venían acá a Moscú a pedir dinero, a llevarse instrucciones? ¿Ustedes alimentaron también de algún modo lo que era la guerrilla armada en América Latina? Lo de las guerrillas armadas en América Latina son absolutamente patrañas nada más. Eso no tiene nada de verdad. Muchas veces nos trataban de delegar con Sendero Luminoso, otras veces con Tupamaros, pero no han podido encontrar ninguna demostración de eso. No hubo nunca ninguna ligación entre KGB y los movimientos subversivos en América Latina. En cuanto a los partidos, es otra cosa, porque todos los partidos de la misma índole ideológica, comunistas o socialdemócratas como ahora, o conservadores, tratan de reunirse en sus propias alianzas internacionales. La misma cohesión existía entre los partidos comunistas. Y el Partido Comunista de la Unión Soviética, que era desde luego gobernante en un país extenso, rico, ayudaba a los partidos comunistas en otros países. La suma total que se entregaba anualmente, según se sabe, asciende a 20 millones alrededor de esta suma. A veces era 18, otras veces era 21 millones de dólares anuales repartidos entre 55 o más partidos comunistas. Como experto en temas latinoamericanos, usted debe haber conocido personajes interesantes. ¿Al Che Guevara, por ejemplo, lo conoció? Sí, tuve el gran golpe de suerte de conocer a Che Guevara. Incluso presumo de ser el primer soviético o ruso que conoció a Che Guevara. Yo lo encontré casualmente en un grupo de los exilados cubanos en México en verano de 1956. Yo conocí a algunos cubanos, entre ellos Raúl Castro. Por eso yo reconocí a este grupo de exilados en la calle. Nos saludamos y entre ellos estaba Che Guevara. De él solamente supe y conocí nada más el nombre, que era Che Guevara y era argentino, nada más. Pero él me pidió enseguida, al saber que yo era empleado de la Embajada Soviética en México, que yo le preparara libros de la literatura soviética
donde el personaje principal fuera un personaje fuerte, como él decía, el carácter soviético. Y me pidió 3 libros específicos. Uno era Chapayev, sobre un héroe de la guerra civil nuestra. Otra novela conocida que se llama Así se templó el acero. Y la tercera novela era El hombre de verdad, sobre un piloto nuestro que perdió las 2 piernas en los combates contra los alemanes y volvió a manejar el avión caza después. Estos 3 libros yo le preparé en la embajada y a los 2 días él se presentó allá a la embajada, me llamó, yo le entregué los libros y él me entregó de vuelta su propia tarjeta de presentación que yo por ingenuidad guardé entre mis cosas y yo le entregué de vuelta la mía. Y la mía resultó ser motivo de grandes escándalos, porque cuando los detuvieron ahí con todos los cubanos, la famosa redada, en el equipaje de Che encontraron mi tarjeta. Y enseguida aparecieron artículos diciendo que ellos tenían ligas con La KGB. KGB. ¿Podría ser posible un golpe de Estado? Yo descarto totalmente esta posibilidad. El ejército desconfía de las autoridades políticas, porque usaron al ejército en varias oportunidades, en Vilnius, en Pribáltico, en Tbilisi, en Georgia, en Bakú, y cada vez echaron la culpa al propio ejército. Nadie más va a sacar los castaños del fuego para alguien. Pero también dicen que hay muchos generales corruptos. Tiene razón, los generales están ahora, sobre todo los altos generales, muy sumidos en la corrupción, porque el ejército en primer lugar ahora tiene derecho de vender, de repartir, de liquidar enormes recursos que tenía el ejército que estaba acantonado en Alemania, en Polonia, en Hungría, en Checoslovaquia y sobre todo en las repúblicas que ahora se separaron de la Unión Soviética. Todo este enorme material preparado incluso para la Tercera Guerra Mundial es vendido ilegalmente en muchos casos. Y hay muchos juicios levantados en la Procuraduría Militar del país. Pero usted dice ilegalmente, que quiere decir que se lo llevan al bolsillo los propios generales. Se lo llevan al bolsillo propios generales y almirantes. Ustedes, en su batalla de inteligencia y de espionaje con la CIA, ¿eran mejores, peores, más buenos, más malos? Es difícil hacer el balance, porque hay que ver las cuentas de un lado y de otro lado. Yo, por lo menos en los años en que yo mantenía la batalla contra la CIA, son durante 6 años, creo que tuve menos pérdidas que ellos. Por lo menos 2 traidores que nosotros teníamos entre nuestras filas, reclutados por la CIA, han sido desenmascarados por nosotros mismos. Uno fue fusilado, otro encarcelado. No he perdido ningún oficial de inteligencia, pero las ganancias que hemos tenido siguen todavía siendo nuestras ganancias. Es patrimonio de la inteligencia rusa ahora. General, ¿es cierto que a veces dejaban los mensajes en los árboles o no? ¿O es una mentira de las novelas? No, los mensajes se dejan donde quiera que sea. En los árboles, en los arroyos, en las piedras, en el baño público, donde quiera que sea. ¿Y alguna vez se dio la mano con un agente de la CIA o no? Yo creo que sí, pero sin saberlo. Bueno, mientras estoy pisando hielo y hay temperaturas cercanas a 0 grados, hay un espectáculo absolutamente inusual. Gente bañándose al aire libre. Una enorme piscina en un predio donde en el siglo XV fue construida una enorme iglesia, un enorme templo de nuestro Señor Salvador, que fue construido sin un solo clavo. Después, por orden de Stalin, la iglesia fue dinamitada. Hoy nos encontramos con este espectáculo, el vapor del agua caliente y la gente bañándose, mientras aquí hace mucho, mucho frío. Pero esta piscina está abierta todo el año y hay días de 40 grados bajo cero y la gente se baña igualmente.
ahora estamos en la Embajada Argentina en Moscú. Una embajada muy peculiar que muestra un poco lo que es nuestro país. Tiene 6 diplomáticos para 380 millones de habitantes que constituyen o están constituidos con Rusia y las 6 repúblicas de la Unión Soviética. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos tenemos casi en este momento 10 embajadores. Pero no es ese el problema. Le queremos preguntar al embajador Juan Carlos Olima algo que nos ha dicho y que nos interesa. ¿Cuántas solicitudes de soviéticos que quieren ir a la Argentina tiene usted hoy día? Bueno, hemos recibido 17.000 solicitudes. Ha habido insistencia, o sea que se le ha entregado el formulario y ha sido completado por 9.000 ciudadanos rusos. Y hemos hecho una preclasificación en la que hemos descubierto que de esas solicitudes hay 70 integradas por científicos del más alto nivel de graduación en lo que es la estructura científica rusa. Doctor, estamos frente a la Casa Argentina, a la futura Casa Argentina. Sí, esta casa que es un patrimonio histórico, son de las pocas propiedades que quedaron luego del incendio de Napoleón Bonaparte, va a ser reciclada, va a tener una característica similar a aquella otra que ustedes van viendo aquí, y en este lugar no solamente va a estar la Casa de la Provincia de Buenos Aires, no solamente va a estar el Banco de la Provincia de Buenos Aires y un conjunto muy importante de empresas argentinas de primer nivel, sino que seguramente estarán otras provincias argentinas. Este es un proyecto de nuestro embajador argentino, Juan Carlos Olima, que nosotros realmente compartimos. Él se lo planteó al gobernador Duhalde y él me ha mandado aquí para que, digamos, lo veamos en la realidad concreta, y yo realmente me siento convencido de esta idea, y aparte de todos los trabajos y proyectos que hemos podido realizar con la gente de la Federación Rusa y de la provincia de Moscú. Así que realmente en este lugar vamos a andar bien. Hemos tenido oportunidad de firmar 2 convenios, uno de acuerdo con la provincia de Moscú y finalmente un protocolo donde se ha sintetizado el trabajo de estos 4 o 5 días. Quedan 2 funcionarios más de nuestra provincia, 48 horas, trabajando intensamente, y yo creo que hay algo fundamental. Va a haber Casa Argentina en Moscú, va a haber una presencia importante de la provincia de Buenos Aires, y a través de ello y a través de los convenios celebrados va a haber la realización de importantes negocios entre Buenos Aires y Rusia, entre Buenos Aires y Moscú. En el próximo bloque veremos algo poco común. Caminaremos sobre las aguas del mar Báltico. No se trata de un milagro, el mar Báltico está congelado. Es una de las sorpresas que tiene San Petersburgo para sus visitantes.
Hay dos índices dramáticos de la realidad rusa. Cuentan, y uno lo puede ver por acá, por las calles caminando, que después del fin de semana muchísima gente está lastimada. Aparecen con vendajes, con pequeños esparadrapos en las manos y en la cara. ¿Saben qué es eso? Eso es producto del alcoholismo. La gente se cae por la calle. El índice de alcoholismo es uno de los más altos del mundo, tanto de los hombres como de las mujeres, pero también más abajo, en los jóvenes. El índice más dramático sobre el tema de la juventud lo da el hecho de que casi el 80% de los suicidios se producen en gente menor de 25 años. La desesperanza por un lado, la dramática situación social por el otro es la que determina un altísimo índice de suicidios. Y por supuesto el alcoholismo. A partir del viernes a la tarde, la gente comienza a beber. Comienza a beber para olvidarse de ese fin de semana gris, sin demasiadas alternativas. Se puede ir al Bolshoi o a alguno de los teatros, a alguno de los espectáculos populares 2 veces al año, 3, no hay demasiadas alternativas. Quien no practica algún deporte, quien no pertenece al club de los privilegiados, porque ustedes saben que solamente los que están dentro de la burocracia estatal tienen derecho a pertenecer a un club, ellos les espera un fin de semana gris, un fin de semana sin demasiadas alternativas, solamente anestesiados por la posibilidad del alcohol. Estamos a unos 15 kilómetros en la casa de una familia común, una familia moscovita compuesta por una pareja y un chico. Друга сберег, я отдал все, что в рощах золотых вовек не замолкали соловьи. Неподвижный, как он себя ведет вообще? Хулиган. Очень подвижный. Es un poco inquieto el nene, sí, demasiado inquieto. Юрий, чем ты занимаешься? ¿Cuál es tu ocupación? Я работаю электромонтажником. Hago montaje electrónico. Собираем компьютеры. Nosotros armamos computadoras. Да. Что они? Компьютерные станции, паяем. Обыкновенная работа монтажника. Hacemos soldaduras, un trabajo normal de montaje de computadoras. ¿A сколько ты зарабатываешь в месяц за эту работу? ¿Cuánto ganas por mes por ese trabajo? 25 тысяч. 25.000 rublos, o sea, el equivalente a $37. А как было трудно жениться, выйти замуж, найти дом? ¿Fue difícil casarse, formar esta familia? Нет, раньше было как-то проще, легче. No sé, antes era más fácil. ¿A сейчас как было? Ну, сейчас уже потруднее. Сейчас вообще в стране трудности. Y ahora es más difícil en estos días lograr hacer esto. ¿Как ваша жизнь происходит вообще? ¿Cómo es un día en su vida? Ну как, живем, работаем. Vivimos, trabajamos. Ребенка воспитываем. Tratamos de educar al chico. Ну, всякие заботы, конечно, тут подумаем. Y distintas ocupaciones. ¿Как вы переживаете моменты в стране? ¿Cómo viven los momentos en el país, estos momentos? Ну как? Ну, нас, конечно, она бьет по таким вот средним людям, как мы. Nos golpea. Очень это чувствуем. Y nos afecta mucho la inestabilidad. Если раньше было так
И получали мы, скажем, 220 рублей. Si, por ejemplo, nosotros antes ganábamos 220 rublos, Могли бы жить и спокойно, vivíamos tranquilos, могли бы, и жена могла бы не работать, y mi mujer no debería trabajar, могли бы что-то купить. podríamos comprar algo, А сейчас очень трудно, конечно, y стало. ahora es muy difícil. Значит, твоя жена сейчас работает, quiere decir que tu mujer trabaja. Да. Вот так пошла она на работу. Какую работу? ¿Qué работу. tipo de trabajo hace tu mujer? Техником работает, обслуживает телефонные станции. Es técnica, mi mujer, y trabaja en una compañía telefónica. ¿Y cómo le gustaría que esté el país cuando él sea grande? Свободная, Libre, que sea un país libre, чтобы не знал он трудностей. que no conozca dificultades. ¿A вы можете деньги накоплять? ¿Puede ahorrar plata? Нет, мы не копим деньги. No, es imposible ahorrar plata. Сейчас очень трудно это копить их, поэтому с нашей инфляцией. Con nuestra inflación es muy difícil juntar. ¿Сколько комнат в вашей квартире? ¿Cuántas habitaciones tienen? 3. 3 habitaciones. ¿Это ваш дом или вы платите? Ну, ¿Suya la casa o ustedes pagan жили alquiler? тут. Нет, тут жили сначала 2 семьи, потом семья получила квартиру, они уехали просто. Aquí vivían 2 familias, pero la otra familia consiguió otra casa y se fue, por eso ahora esto es nuestro. А тут у нас вот друзья живут. Pero tenemos amigos que viven ahora con nosotros. У ¿Cuál que? них 7 человек в двухкомнатной. Y nuestros amigos que ahora vinieron a visitarnos viven en una casa de 2 habitaciones, 7 personas. Сейчас очень трудно получить квартиру. Ahora es muy difícil conseguir un lugar para vivir. ¿A вы собираетесь машину? Что вы думаете, купить машину? ¿Usted piensa comprar un auto? ¿Qué piensan? Машина, какая машина-то? ¿Qué auto? No es imposible imaginar un auto. Машины нет. Y aquí estamos con Hellblum dándonos un gusto que pocas veces se puede dar uno en la vida, estar parado sobre las aguas. Eso es simplemente porque el mar Báltico a esta altura del año, con este frío que reina hoy en Rusia, está totalmente helado, congelado. Estamos parados sobre el agua congelada. Y esto probablemente visto desde la Argentina puede resultar una curiosidad turística, sin embargo es determinante de la vida en Rusia y de la vida de los países que están sometidos a semejante frío. Este mismo frío, este mar Báltico congelado, es el que determinó que perdiera Napoleón su batalla. Es el que también le costó prácticamente la guerra a Hitler y al Eje. Porque el frío domina 7 meses al año, prácticamente los tiene condenados a vivir adentro de sus casas y además condiciona el mercado, condiciona la falta de comida, condiciona absolutamente toda la vida. Todo está hecho en función precisamente de este frío que para nosotros, insisto, visto de la Argentina puede resultar una atracción turística y que sin embargo domina prácticamente el 70% al año de la vida de la gente que vive en Rusia y en estos países donde el frío es prácticamente el que manda todas las acciones de la vida. Estamos viajando en un hovercraft. En este momento estamos bordeando la isla de Васильев. Сколько месяцев в году заморожено море? ¿Cuántos meses por año está congelado el mar? Это зависит от температуры воздуха, которая не постоянно в этом. Depende de la temperatura del aire, que no es muy constante en esta zona. Вообще на Балтике погода очень изменчива, особенно на Финском заливе. En general el tiempo aquí es muy inestable, sobre todo en el Golfo de Finlandia. Поэтому лед иногда держится 4 месяца, начиная с декабря. Por eso el hielo se mantiene durante 4 meses, comenzando desde diciembre. Иногда держится 5 месяцев, до апреля месяца, до конца апреля. Y a veces durante 5 meses hasta el mes de abril. Estábamos hablando del esfuerzo que tiene que hacer Rusia sin libros, sin ideología, sin análisis previo para pasar de un régimen marxista de 70 años a un régimen capitalista. Hoy estamos acá, vamos a entrevistar a Vladilev Pankin, que es el presidente de una bolsa de comercio que hace 2 años y medio se inauguró en Rusia y que dificultosamente está tratando de evolucionar. En Rusia emitieron este bono, lo emitió el Estado, lo emitió en cifras de 150 millones y se lo dio a toda la población rusa. Toda la población rusa tenía derecho a tener uno, inclusive había uno de estos por cada familia, por cada niño.
por cada padre, por cada madre, por cada niño. Con esto, cada uno de estos títulos vale 10.000 rublos. Hoy día ya han caído a la mitad de su valor por la inflación. Hoy día valen 5.500. Pero solo tienen un valor: que compren acciones del Estado, de las que eran empresas del Estado rusas, que son las de estos títulos. O sea, con este bono pretenden hacer un capitalismo popular comprando este título. Pero fíjese, en total, Rusia emitió 2.000 millones de dólares, el equivalente a 2.000 millones de dólares. Pero la población solo el 5%, o sea, estamos hablando de 100 millones de dólares son en la población rusa y casi exclusivamente en Moscú los que compraron estos títulos. O sea que prácticamente no ha tenido éxito este intento de hacer capitalismo. Ahora le vamos a preguntar al presidente de la Bolsa de Comercio en Rusia cuántas empresas cotizan hoy en la bolsa de acá, en la bolsa rusa incipiente, que tiene 250 miembros, pero nos va a decir exactamente cuántas de esos 250 miembros, cuántos cotizan. Верно то, что вы сказали. Значит, это 12 фирм в листинге, из них 10 банков, а 2 компании относятся к другим категориям. Торговый дом ГУМ и компания по экспорту леса, Интерлес. Observen ustedes que cotizan solo 12 empresas. Es un intento, un admirable intento de crear un mercado de capitales en Rusia. Le preguntamos también cómo han surgido los brokers, o sea, los operadores, cómo han surgido los hombres que intentan crear un mercado bursátil en Rusia. Que ustedes saben que el mercado bursátil, en definitiva, es la base, la esencia, el origen, lo que más define al capitalismo. ¿De dónde ha salido esta gente? Вы знаете, из самых различных мест. На бирже работают в качестве брокеров и экономисты профессиональные, работают люди, которые получили финансовое образование, но приходилось изучать международную практику, приходилось учиться и стажироваться на других биржах, на нью-йоркской, американской, парижской, стокгольмской бирже, в Австрии, в Вене. Поэтому у нас раньше не готовили кадры. Для нас это была одна из серьезных проблем. Но сегодня уже мы немножко имеем специалистов и уже сами немножко организовали учебный центр, готовим таких специалистов. La bolsa rusa, de la Federación Rusa, también toma dinero del público y se lo presta a los bancos. Le pagan 110% anual de tasa. Le preguntamos al presidente de la Bolsa de Comercio rusa a qué público cómo hacen para pagar esa tasa y que el público verdaderamente concurra acá, que digámoslo concurre muy poco. Но это является одним из наиболее распространенных способов сохранения денег от инфляции. В основном подходит самая разнообразная публика, как правило, состоятельные лица. Значит, лица, которые имеют меньшие вклады, предположим, менее 100 тысяч, они предпочитают это делать в сберегательном банке. Люди, которые имеют большие вклады, мы размещаем их деньги в коммерческих банках, и этот процент выше, который дает сберегательный банк. Существуют иные пути защиты от инфляции, но это наиболее распространенный. Сегодня, например, иметь деньги в акциях капитала выгодно, потому что акции достаточно дешево достаются. En nuestro próximo bloque hablará Ilya Konstantinov, el diputado Ilya Konstantinov, que es el líder de la oposición a Yeltsin. En su movimiento se nuclean 600 de los 1.033 diputados que integran el Parlamento ruso.
¿Usted piensa que realmente el Parlamento es representativo del pueblo ruso? Вы думаете, что парламент представляет серьезно русского человека? Я думаю, что парламент представляет достаточно репрезентативно нынешнее общество. За 3 года он изменился точно так же, как изменилось общество. Изменились сами депутаты. Они выбирали Ельцина, они изменяли Конституцию, они принимали все те решения, которые преобразили страну. Именно этот депутатский корпус. Думаете, парламент важнее, чем сам президент? ¿Usted piensa que es más importante un régimen parlamentario que uno presidencialista? Я так не думаю, но считаю, что президент неоднократно и грубо нарушил Конституцию. Президент представляет сегодня для общества угрозу. А вообще говоря, нужен и президент, и парламент. Когда происходит авария автомобильная, никто после этого не отказывается от автомобиля. Меняют водителя. Плох водитель. La situación está Rusia con esta reforma de este momento, en esta реформа экономика. В каком состоянии Россия сейчас из-за этих реформ? Параметры вы можете мне рассказать? Да, конечно. Глубочайший экономический кризис. Hay una crisis muy profunda, económica. Превосходящий по своим масштабам por sus dimensiones. Те потери, которые были во время Второй мировой войны. Supera las pérdidas que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial. 30% сокращение промышленного производства. El 30% de la caída de la producción. На 25% сократилась площадь сельскохозяйственных угодий. Se redujo en un 25% de la tierra cultivada. На 60% сократились инвестиции в экономику. Un 60% cayeron las inversiones. Почти полностью прекратилось жилищное строительство. Casi se detuvo completamente la construcción inmobiliaria. Двукратное снижение в среднем по стране уровня жизни населения. Se redujo a menos de la mitad el poder adquisitivo de la gente. И инфляция, переходящая в гиперинфляцию. И la inflación que pasa a la hiperinflación. Что вы думаете, Ельцина не считают, что он предатель, что он дурак? Что вы думаете о нем? Aquí se considera que Горбачев fue, si no un tonto, por lo menos un traidor. ¿Usted qué piensa? Каждому политику свое время. Cada político tiene su tiempo. Горбачев сделал свое дело, выполнил свою историческую миссию. Горбачев cumplió con su misión histórica. То, что у нас называлось перестройка. Lo que se llamaba la perestroika. Он поставил под сомнение коммунистические институты. Él puso en duda los institutos comunistas. Он сделал свое дело. Él hizo su obra. И должен был уйти. Y se tuvo que ir. Eso es Yeltsin. ¿Y qué pasa ahora con Yeltsin? Ельцин выполнил свою историческую миссию. Yeltsin cumplió con su también objetivo histórico, con su función histórica. Он разрушитель. Él es un destructor. Он разрушил структуру коммунистической партии. Él destruyó la estructura del Partido Comunista. Разрушил институты тоталитарного государства. Destruyó el sistema totalitario. И сегодня пришло время, когда он должен уходить. Y ahora llegó el tiempo para que él se vaya. El subterráneo de Moscú es considerado uno de los más hermosos del mundo. Fue durante muchos años uno de los grandes orgullos del estalinismo. Algunas estaciones son obras maestras de arquitectura. Además de ser el mejor medio de transporte en Moscú, los subterráneos son considerados refugios antiaéreos. Por eso aún subsiste la prohibición de filmarlos o fotografiarlos. En forma discreta pudimos incluirlos en este documental. Algunos de los murales de los subterráneos están formados hasta por 2 millones de pequeños mosaicos en un sorprendente trabajo artesanal de artistas rusos.
1957, la antigua Unión Soviética inaugura la era espacial cuando lanza el primer Sputnik, un satélite artificial. Pocos años después, la perra laica se convierte en el primer ser vivo que llega al espacio. Y en 1961, en abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre que llega al espacio. Cuando Yuri Gagarin se estaba preparando para subir al espacio, a pocos metros de él estaba este señor que ahora vemos aquí, que es precisamente el segundo hombre en el espacio y además el cosmonauta más joven de la historia según el libro Guinness de los récords. Estamos con Germán Titov. Vamos a preguntarle a Germán Titov cuándo voló al espacio, qué sintió en ese momento, qué recuerdos tiene de su viaje al espacio. Когда вы летели, какие вы чувства переживали, что вы думали, когда первый раз полетели? Ну, во-первых, это было давно, 32 года назад уже. И, конечно, такие события в жизни человека, они не забываются. Во-первых, скорости. Меня поразила скорость космического аппарата, 28 тысяч километров в час. Значит, от Вашингтона до Москвы я долетел за 18 минут. Quería preguntarle al general Titov si lo conoció a Gagarin, que obviamente lo conoció, y qué recuerdos tiene de esa época y de él. Ну, я должен сказать, что воспоминания самые, как вам сказать, дружеские. Мы вместе пришли в отряд космонавтов, вместе готовились к первому полету. Я у Юрия был запасным пилотом. Дальше мы вместе работали в отряде космонавтов. Юрий был командиром, я у него был заместителем. Так что я должен сказать, что у нас вообще первый отряд наш, и ребята с первого отряда космонавты, прежде всего были объединены одной идеей, одной задачей. Это новой областью в деятельности человека, полетами на космических кораблях в космическое пространство. И это, пожалуй, единство цели, единство устремлений, единство вот этой задачи, оно нас объединяло, и мы до сих пор сохранили очень дружеские отношения, все, кто стоял вот вместе с Гагарином, был в отряде. ¿Qué sintió cuando los americanos se convirtieron en los primeros hombres en llegar a la Luna? ¿Qué sintió cuando vio que el Apolo bajó en la Luna? Разочарование, естественно. Разочарование. Dicen en la calle, nos lo han dicho a nosotros, que una de las grandes causas de la crisis terminal de la vieja Unión Soviética es precisamente la carrera armamentista y la carrera espacial. ¿Él se siente culpable de eso? Согласен с теми, кто говорит, что космическая отрасль забрала, так сказать, много средств, значит, забрала много средств в народном хозяйстве, в нашем бюджете. Это не так. Entre las causas a las que se le imputa la razón de los déficits enormes de la Rusia, de la antigua Unión Soviética y probablemente parte de su quiebra actual, dicen que la culpa la tiene Reagan cuando lanzó la idea de la guerra de las galaxias. Para responder a esa guerra de las galaxias, a ese desafío que había lanzado Ronald Reagan, la Unión Soviética tuvo que desarrollar un enorme caudal bélico que evidentemente desató esa crisis y le restó fondos para el desarrollo. Dentro de esa respuesta que tenía la Unión Soviética para la guerra de las galaxias estaba lo que se llamaba el ejército cósmico, que precisamente lo dirigía Germán Titov. Titov, ¿qué era el ejército cósmico? Системы, которые выполняли задачу как средство национального контроля, национальные средства контроля, за соблюдением, например, договоров каких-то соответствующих, для ведения, ну вот говорят так, вот шпионажа за другими, значит, странами. Я бы так, слово мне не нравится, шпионаж. Наблюдение, что делается у соседей, это всегда надо же знать. Поэтому создавались такие средства. И поскольку у нас были созданы вначале, так сказать, военные ракеты, баллистические ракеты, а потом они перешли в ракеты-носители, то, естественно, военные принимали самое непосредственное участие в
подготовке и запуске космических аппаратов различного назначения, в том числе и народохозяйственного назначения. Pese a que las tropas cósmicas estas eran un secreto de Estado, ¿alguna vez entraron en acción? Вы понимаете, конечно, я хоть и военный человек, занимался в военных космических частях, но я отлично понимаю, что если мы на Земле уже понимаем, что значит, размахивать ядерными бомбами нельзя, чрезвычайно опасно, а у нас и Земля, и океан напичканы буквально этими ядерными средствами, ракетами, то поднимать и размещать такие же средства в космосе, но было бы просто, по-моему, недостойно разумных существ, которыми мы себя называем. McDonald's es el gran atractivo para quienes viven en Moscú. Hacen largas colas y en una sola sucursal consumen hasta 20.000 hamburguesas por día. Y con la imagen final del archivo histórico, la estatua de Pedro el Grande, fundador de esta hermosa ciudad de San Petersburgo, y la cúpula de la Basílica de San Isaac, cerramos este especial sobre Rusia. ¿Qué imagen nos queda? Nos queda la idea de un país verdaderamente rico, no solo porque sea el primer productor mundial, aún hoy, de petróleo y oro, sino por toda la riqueza de sus edificios, la riqueza de sus subterráneos, la calidad y la cultura de su gente. Evidentemente Rusia, sin haber sobrellevado estos 70 años de marxismo, sería hoy uno de los primeros países del mundo. Lo fue en cuanto a armamento y en cuanto a lucha espacial, igualándose el primer lugar de Estados Unidos, pero no en cuanto al desarrollo de su gente, el desarrollo de su salud, y eso fue lo que hace a uno dolerle ver esta Rusia tan hermosa, tan majestuosa en sus edificios, tan llena de riqueza y sin embargo sumida en medio de un caos. Esta Rusia que, como ustedes habrán visto, trata de tener una bolsa de comercio y no lo logra, trata de tener una moneda y no la logra, trata de tener un gobierno estable y no lo logra, trata de tener gente contenta y no lo logra porque un científico acá está ganando $30 por mes, un obrero puede estar ganando, si es calificado, puede llegar a 35, y si es una maestra no pasa de 10 o 12 dólares por mes. Esta Rusia que verdaderamente da pena, esta Rusia en la cual Wall Street no cree. Fíjense que Wall Street, que es el mayor templo del mundo en cuanto a inversiones, ha dicho claramente que cree solo en dos países de la ex órbita comunista, que son Checoslovaquia y Polonia, ni siquiera en Hungría, y no cree en Rusia. Pero no cree en Rusia no solo porque hoy ve que acá no está consolidado el gobierno, menos aún el mercado, menos aún la economía, sino porque Rusia también es un problema étnico, o sea, de razas, inclusive de religiones. Las ex repúblicas que formaban la Unión Soviética, Bielorrusia, Lituania, Letonia, etcétera, se han separado. Quedó la Federación Rusa, pero eso dista de ser siquiera eso un conglomerado político firme. Los del Cáucaso no piensan lo mismo que los de Karelia o los de otras zonas de esta federación. Lo acusan a Yeltsin de haberse sumado mucho a la Iglesia Ortodoxa rusa.
Pero tengamos en cuenta que acá hay 25 millones de musulmanes, hay 10 millones de budistas, hay 1 millón de judíos, hay solo 500.000 católicos. Efectivamente hay 140 millones de ortodoxos de la religión ortodoxa rusa. Pero evidentemente hay conflictos religiosos y étnicos. Y hay conflictos de esta federación que cuando la Unión Soviética era un conjunto, sentían que se respetaban sus nacionalidades. Como se han separado las otras repúblicas y queda la Federación Rusa, esas individualidades de Rusia temen que se las confunda con rusos, cuando ellos son caucásicos, son cosacos, son otra cosa. O sea que inclusive el tema político en Rusia está en este momento agitado. Y eso es la pena que nos deja cuando ya nos vamos acá de Rusia. Ver este país maravilloso, sumido en el caos y sumido en un futuro incierto que ojalá no se dé, porque verdaderamente es un país muy hermoso. Gracias, buenas noches.